Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir este espacio hablando de la hemoglobina glicada, también desde el punto de vista clínico y por supuesto aprovechar que en la invitación nos hicieron mención que estamos a puertas de la celebración del tema de obesidad. Entonces, como hay una relación muy directa entre el tema diabetes y obesidad, pues pedí un permiso para incluir unas cuantas diapositivas de estilos de vida saludable y consejos muy prácticos que sé que nos van a caer supremamente bien a todos los que estamos aquí asistiendo en este momento, porque sé que con la pandemia, con la quietud, con algunos hábitos de alimentación diferentes, pues unos cuantos kilitos llegaron al perímetro abdominal y pues esto claramente sabemos que es un factor de riesgo desde el punto de vista cardiovascular y les voy a dar unas clavecitas muy buenas hoy de control. Para los que no me conozcan, soy Carlos Alfonso Builes Barrera, médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, docente de la Universidad de Antioquia. Trabajo en la ciudad de Medellín como endocrinólogo clínico de adultos en el San Vicente Fundación y ya hace varios años estoy vinculado también con la parte de ayudas diagnósticas de Sura, en donde he tenido la posibilidad de un gran aprendizaje en la cercanía de ese eslabón perdido que es conectar la clínica y el laboratorio o el laboratorio con los clínicos. Entonces, realmente quiero compartir con ustedes este espacio y pues sencillamente hacerlo lo más ameno posible. Fíjense ustedes que hay una directa relación entre esta curva de índice de masa corporal y fíjense cómo desde el nivel de 25 comienza a despegar y esto es claramente notorio. Ojo pues, para los hombres nosotros vamos a ver que hay una gran diferencia y para las que con respecto a las mujeres. Entonces, miren pues, más para las mujeres que para los hombres, especialmente vamos a ver que después del índice de masa corporal de 25 hay una directa relación entre el desarrollo de diabetes y ese índice de masa corporal incrementado. ¿Qué sabemos de hace ya muchos años? Que estudios pivotales como el DSCT, el UPAPDS, que son estudios famosos en diabetes, nos dijeron que los pacientes que tienen hiperglucemia sostenida tienen mayores complicaciones crónicas por diabetes. Y esta imagen que ustedes ven ahí, pues ahora sencillamente le vamos a ampliar, pero ya nos dijeron que si está embebido el glóbulo rojo en medio de un ambiente lleno de glucosa, pues sencillamente se va a traducir en una glicación y esto va a llevar a que vamos a buscar cómo medir esa hemoglobina glicada que nos permita establecer cuál es el promedio del azúcar de mi paciente. Ahora, cuando recién diagnosticamos a nuestros pacientes, es posible que lleven mínimo, y escúchenme bien, entre 5 a 10 años de hiperglicemia. O sea, esto es algo que dice, ¿cómo así? Lo pudimos haber detectado mucho antes. Sí, la respuesta es sí, pero también hay que buscarlo. Se dice que por cada persona con diabetes, ya diagnóstico conocido, debe haber otra en la calle que tiene el diagnóstico, pero que no lo sabe. Entonces se trata de buscar en forma, digamos, temprana este diagnóstico. ¿Qué quiero mencionar? Que cuando recién diagnosticamos a alguien, puede que 1 de cada 10 tengan algún compromiso cardíaco, hasta 3 de cada 10 tengan neuropatía, disminución de la sensibilidad de sus pies o en sus manos, y hasta 3 de cada 10 tengan ya alteración en la retina, retinopatía diabética. ¿Qué quiero destacar con esta imagen que está aquí a la izquierda? Si ustedes ven, hay una curva que es más o menos estable, pero llega y se dispara. Y esto está generalmente dado alrededor de un valor de 110 de glucosa en ayunas y alrededor del 6 al 6,5 de la hemoglobina glicada. Hay una directa relación con este aumento de glucosa y la incidencia de los cambios visuales en la retina, que es lo que conocemos como retinopatía diabética. Entonces, tengan ustedes en mente que glucosas por encima de 110 y glicadas por encima de 6,1 ya podrían tener correlación con retinopatía. Y ojo, no necesariamente estos son los valores que utilizamos para el diagnóstico de diabetes. Pero también les quiero contar
que incluso pacientes que están en rango de prediabetes ya podrían tener un mayor riesgo cardiovascular, incrementándose desde glicadas desde 6, y fíjense ustedes un poco más alto cuando está más arriba de 6,5. Diríamos entonces que los pacientes con diabetes son un grupo muy particular de riesgo cardiovascular. De hecho, 7, 8 de cada 10 diabéticos tipo 2 mueren por una causa cardíaca. Y podríamos decir que los pacientes con diabetes se deberían considerar de un riesgo cardíaco tan importante como quien ya tuvo un infarto agudo del miocardio. Por eso es que ustedes se van a encontrar que los clínicos somos tan obsesivos con este tema de cuadrar el diagnóstico del valor de la glucosa, de la correlación con la hemoglobina glicada, porque si ustedes me logran comprender esta idea, miren todas las posibilidades de complicaciones y el riesgo de mortalidad que se tiene. Ahora, ¿qué tan frecuente es recomendar la medición de glucosa a la población? ¿Cuántas personas tendría yo que evaluar para poder encontrarme un sujeto que esté alterado? Miren ustedes la imagen, arranca desde valores muy altos, 270 mediciones para encontrar un paciente cuando la edad de las personas está entre 18 y 24 años. Y esto empieza a descender a 80 cuando está entre 25 y 30, alrededor de 31 cuando está entre 35 y 40 años, y se mantiene alrededor de unos 27, 26 entre los 40 y 50 años. Lo que quiero decirles es que claramente entre más edad y ojo, y entre más sobrepeso, mayor será la probabilidad de encontrarnos personas con diabetes. ¿Cuáles son los valores normales? El azúcar en ayunas, menor de 100, la glucosa 2 horas postcarga, menor de 140, y la hemoglobina glicada, menor de 5,7. ¿Cuáles son los valores de diabetes? Glucosa en ayunas mayor de 126, glucosa postcarga mayor de 200, hemoglobina glicada mayor de 6,5. Entre esas dos hay un intermedio que conocemos como prediabetes o intolerancia a los carbohidratos o glucemia de ayunas alterada, dependiendo de la situación que esté predominando. Entonces, si la glucosa de ayunas es la que mido, entre 100 y 125 sería para prediabetes. Si la que estoy midiendo es la postcarga de glucosa, entre 140 y 199 es el rango de prediabetes, y si fuera la glicada, de 5,7 a 6,4. Ojo con esto, ninguna de estas pruebas hace diagnóstico inmediato de diabetes. Se necesita tener al menos 2 pruebas que vayan en el mismo sentido. La única excepción de esto es si un paciente tiene los síntomas típicos de la diabetes, con la sed intensa, con la orinadera, con la visión borrosa y un valor de glucosa, no importa la hora que sea, por encima de 200 miligramos por decilitro. En la condición particular de la diabetes gestacional, fíjense ustedes que se utilizan también una carga de glucosa. De hecho, se ha optado hoy en día por hacer una estrategia de un paso. Entre la semana 24 a 28 se mide una glucosa en ayunas, se le da la carga de 75 gramos y se revisa a 1 hora y 2 horas. Miren la diferencia grande, es que cuando estamos hablando población general, es glucosa en ayunas y las 2 horas con la carga. En pacientes con sospecha de diabetes gestacional es a la hora, el tope sería 180 y a las 2 horas el punto de corte en 153. Recuerden estos valores: 92 en ayunas, 180 a la hora, 153 a las 2 horas. ¿Qué hay con los pacientes que se llevan a cargas de glucosa? Yo quiero aquí destacar algo. Mire, si yo a un paciente que tiene 100 de glucosa le doy la carga, su probabilidad que a las 2 horas esté por encima de 200 es apenas de un 3%. Pero si su glucosa de ayunas arrancó alrededor de 115, la probabilidad que a las 2 horas salga por encima de 200 es de un 17%. Entonces, no es lo mismo ser prediabético de 103 que ser prediabético de 118. Aunque todo se catalogará como prediabetes entre 100 y 125, fíjense ustedes que la prueba de carga de glucosa como clínicos a nosotros nos parece muy útil, porque nos permite destapar a aquellos pacientes que apenas se ven prediabéticos, entre comillas, con la glucosa de ayunas y que a las 2 horas estarán por encima de 200.
Por tanto, en esta evaluación de la hiperglucemia, yo tengo la medición de glucosa de ayunas, la glucosa postcarga o la hemoglobina glicada. ¿Qué quiero destacar de estas? Que son pruebas que tienen variaciones individuales. Mientras que una glucosa de ayunas puede tener una variación de un 6 a 8%, es decir, que si hoy me dio 100, puede que mañana me dé 106, 108 y pasado mañana me dé 94, 92. O sea, fíjense que hay una variación con una glucosa de ayunas. La prueba de carga, si bien llega más temprano al diagnóstico, tiene una variación más grande, cerca del 16%. Redondémoslos que fuera solo el 10%. Si fuera el valor de 200, podría dar 180 hasta 220. Miren ustedes que aunque es una prueba, la carga de glucosa más sensible para llegar temprano al diagnóstico, es una prueba también mucho más variable. La hemoglobina glicada tiene la menor variación de estas pruebas, es de solo el 1% y tiene la ventaja de poder realizarse en cualquier momento del día. Y recuerden ustedes que me da una gran información de lo que está pasando durante los últimos 3 meses. Ahora les voy a mostrar que también tiene una acción diferencial dependiendo del tiempo al que ha sido expuesto esa cantidad de hemoglobina a valores altos de azúcar. Por tanto, si yo entiendo que los valores de glucosa son un espectro, 5,7, 5,8 a 6,4, 6,5, entenderé también que estar sometidos a los excesos de azúcar durante el tiempo van a incrementar a medida que salga más alto el mayor riesgo de complicaciones. Ahora, con respecto a la hemoglobina, ustedes saben que la variante A es la más frecuente, más del 95%, la A2 cerca de un 3,5% y la fetal menos del 2%. Ahora sí, si mi medio en general está cargado de glucosa, voy a llevar a que esa glucosa termine pegándose de la hemoglobina. El gran reto como laboratorio es detectar esa hemoglobina que está cargada o que ha estado expuesta a ese exceso de azúcar y es la que vamos a llamar como la hemoglobina A1C. Ahora, quisiera destacar que esa valina N terminal de la cadena beta es donde realmente se está pegando la glucosa y es la que yo voy a buscar determinar. Yo podría hacerlo por métodos de separación o por métodos químicos. En los químicos están los inmunoensayos o los ensayos enzimáticos. En los de separación podría hacerlo por diferencias de carga, como se hace con la metodología de HPLC o en la electroforesis capilar. ¿Qué quiero yo destacar acá? Que con HPLC hay, digamos, un punto central, es que no tiene interferencias con respecto a las variantes de hemoglobina y adicionalmente en pacientes con falla renal tiene definitivamente menos interferencia con la hemoglobina carbamilada. Es decir, lo pone en una posición estratégica para decirnos que es una metodología en la que podríamos ser más tranquilos en determinar realmente la A1C, la hemoglobina glicada de mi paciente. Aquí quiero destacar el letrero que hay en la parte superior. Hasta el año 1992, por que empezaron a salir diferentes metodologías, había una amplia variación de resultados. Es decir, podría un paciente tener en un laboratorio 4 de hemoglobina glicada y en otro llegar a tener una variación tan amplia como 8%. Entonces, ahí es donde empiezan a decirnos, no, estandaricémonos, pongamos esto en una armonización y pongamos algo que nos permita a todos hablar el mismo lenguaje. La NGSP, como lo mencionaron en la introducción, nos permite tener la tranquilidad que independiente del método que sea, yo tengo mi comparación, mi confiabilidad, mi armonización con respecto a la prueba para yo decir que independiente del método que utilice, realmente sí esté dando los resultados que son con respecto a mi gol estándar o a mi prueba que se está realizando. Es decir, nos pusieron a todos, independiente de la metodología que utilicemos, a hablar el mismo lenguaje. ¿Qué dicen las guías de ADA 2022? Lo mencionaron que se pueden descargar gratuitamente y aquí específicamente en la parte de diagnóstico es que para evitar diagnósticos erróneos la prueba de HbA1c debe realizarse usando un método certificado por la NGSP y estandarizado
en el Diabetes Control Complication Trial, el de CCT, es el estudio, digamos, pivote, que en este tipo específico fue con HPLC. Aquí, ¿qué quiero destacar? Que si bien no es la única prueba, porque hay otras metodologías que están estandarizadas en NGSP, sí ofrecen las ventajas que mencioné ahorita, la no interferencia con otros tipos de hemoglobinopatías y la ventaja de no tener interferencia con la hemoglobina carbamilada en la falla renal crónica. Hay que tener en cuenta que cuando usted tenga resultados muy extremos, por debajo del límite inferior de detección o con valores por encima de 15, usted debería descartar que haya una hemoglobinopatía asociada en esa prueba que usted está corriendo y que está presentando. Y recuerden que usted podría tener disociaciones entre el valor de glucosa y de hemoglobina glicada. La glucemia de ayunas me dice lo que pasó ayer, pero la hemoglobina glicada me está diciendo lo que pasó en los últimos 3 meses, especialmente el último mes. Entonces aquí nos hacen mucho énfasis en que para evitar esos diagnósticos erróneos debe estar utilizándose un método certificado por NGSP y aquí, digamos, haciendo la tarea, buscando por la NGSP, que es la armonización de este test de hemoglobina glicada. Aquí en Colombia nos encontramos con Laboratorio Clínico Hematológico, Ayudas Diagnósticas SURA, Laboratorio Médico de Chavarría, por lo menos de aquí de la ciudad de Medellín, donde yo trabajo, lo que me permite decir, bueno, me da una confianza, yo es como cuando yo busco los pergaminos de alguien y digo, listo, estamos con la aprobación y me permite tener la tranquilidad que estamos haciendo, digamos, en armonía la prueba de la hemoglobina glicada. Ahora, recuerden que podríamos obtener resultados falsos bajos, especialmente en anemia. Recuerden que yo lo que estoy midiendo es una hemoglobina que se pegó con el azúcar, pero que si en general la hemoglobina está disminuida, tiene una anemia reciente, anemia hemolítica, pérdidas sanguíneas, enfermedad hepática, diálisis o malaria, donde hay una destrucción de glóbulos rojos, pueden dar valores falsamente bajos. Es decir, si a mí un paciente me dicen que es diabético, las glucometrías están en 200, todas súper elevadas, y me dicen que tiene una glicada de, voy a decir, 5,7 y no corresponde con el valor de las glucemias, yo primero tendría que preguntarle a quien me está presentando el caso qué nivel de hemoglobina tiene. Ah, que es que Entonces, tiene por eso anemia. yo Ah, también que tengo unas tiene 9 de operaciones hemoglobina. que me Bueno, tienen que entonces evitar esa es prácticamente las más cosas como, fácil la ¿de dónde tú? explicación del por qué mi paciente está marcando una Por eso le glicada dije que que está por esto debajo, lo cuando soluciona ahí para sí 4 meses, va a ser más importante para tener dar las 100, 100, mediciones 100, de 100, se glucometrías acaba. que me dicen lo que está pasando en este momento. No, no sé cuánto Valores más, pero falsos bueno, altos. perdón, doctor. Los valores falsos altos de la hemoglobina glicada podrían darse en anemia por falta de hierro, ferropenia e hipertrigliceridemia. Bueno, resulta que ustedes saben que todo en esto tiene variaciones y que pueden haber ciertas variaciones dentro del ensayo, de la parte biológica, pero yo quisiera dejarles también aquí un mensaje y es que un cambio mayor del 0,4% de hemoglobina glicada definitivamente para mí es un valor significativo. Esto ya me está diciendo algo pasó a favor o en contra de lo que sucede con su evaluación glucémica. Si mi paciente estaba en 7,2 y subió a 7,6, se descontroló. Claramente, o comió más, o no se aplicó la insulina, o se dejaron de tomar los medicamentos, o sencillamente dejó de caminar por la pandemia. Bueno, cualquier factor adicional. Si esa variación es menos de un 0,4, y yo quiero hacer énfasis en esto, siempre sería ideal que usted, si el paciente ya tiene valores previos de hemoglobina glicada, usted vaya evaluando cuál es el comparativo o cuál ha sido la trayectoria, su histórico de la hemoglobina glicada. Porque a veces esos brincos tan bruscos también le deben a uno inmediatamente llamar la atención antes de validar el resultado, puesto que me podría decir que hay algo con mi prueba o hay algo con la manera en que yo la estoy procesando antes de decir que solamente es un error de control del paciente. Entonces,
tengan en mente un valor de 0.4%, ya debo considerarlo como significativo en el cambio. Ahora, la hemoglobina glicada dice los últimos 3 meses, pero el detalle de esto es que el 50% es el último mes. El siguiente 40% diríamos que está repartido entre los 2 y tercer mes atrás, y solo un tal vez 10% es lo que sucedió 3 meses atrás. ¿Por qué sucede esto? Porque la vida media del glóbulo rojo es alrededor de unos 117 días en los hombres y de unos 106 días en las mujeres. Y si estamos hablando que es precisamente esa glucosa que está pegado de la hemoglobina, pues va a depender de esa vida media del glóbulo rojo. Por tanto, 50% de lo que yo esté viendo ahí depende del último mes. 40% del segundo y tercer mes y menos del 10% de los 3 meses atrás con el paciente. Las pruebas ustedes también saben que deberían tener coeficientes de variabilidad bajos, intralaboratorio idealmente menos del 3% e interlaboratorios máximo de un 5%. En ese sentido, ustedes saben que el Colegio de Patólogos Americanos, el CAP, nos permite establecer con diferentes pruebas cuáles son esos coeficientes de variación. Aquí ustedes se dan cuenta, solo un ejemplo, en un nivel inferior, 5,28 de hemoglobina glicada, cómo tienen coeficientes de variación. Aquí prácticamente todas las pruebas que estoy mostrando están por debajo del 3%. Y en un nivel, digamos, más intermedio, 6,6%, fíjense ustedes cómo el coeficiente de variación está todos los aquí analizados por debajo del 3%. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Mire, la Asociación de Diabetes Americana recomienda que la A1C sea realizada con un método que esté certificado por la NGSP. Y claramente nos dicen, ojalá todos los laboratorios que realizan la A1C participen en hacer estas encuestas de evaluación, como lo que sucede con el CAP, el Colegio Americano de Patólogos. Esta es la última que tenemos, que fue la del año 2021 y que les estoy presentando a su mano izquierda. ¿Para qué me sirve a mí como clínico la hemoglobina glicada? Para saber cuál ha sido la evolución de mi paciente. Si me habla de los 3 meses y el paciente estaba en un valor muy alto, 9 por decir algo, y al control siguiente yo lo veo y llega por menos de 7, alrededor del 6,5, que sería lo ideal, entonces yo digo, felicitaciones, lo está haciendo muy bien, su mejoría es notoria y claramente yo quedaré muy contento. La glicada yo la podría recomendar medir cada 6 meses en pacientes que están estables, que están bien controlados. Por ejemplo, un paciente que fue diagnosticado porque tenía un valor de azúcar en ayunas en 128 y otro de 132, que tenía una glicada alrededor de 6,1, 6,2, pero fue diagnosticado porque tenía 2 glucosas de ayunas mayores de 126, que está tomándose una sola tableta de metformina y que está muy bien controlado. Ese paciente yo le podría hacer una glicada cada 6 meses. Pero si por otro lado me encuentro un paciente que es diabético de aplicación de insulina, que salió su diagnóstico desde los 10, 11 años, que está completamente inestable, que ha tenido hemoglobinas glicadas elevadas, pues entonces yo tendré que hacerle una hemoglobina glicada cada 3 meses. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo, necesito tomar el control y mostrarle al paciente si está siendo juicioso, responsable y correcto en su medición del azúcar y en su ajuste con los tratamientos. Recuerden que la glicada no solamente se puede expresar en un porcentaje como 7%, sino en su equivalente sería 53 milimoles por mol. Realmente nosotros aquí nos movemos mucho más por la NGSP, que sería la del 7%. Decíamos ahora que en pacientes con falla renal, que hay distintas variantes de hemoglobina que podrían interferir la medición de la glicada y que es muy importante tener en cuenta que pueden haber hemoglobinopatías, sobre todo cuando el valor de la glicada por debajo del límite inferior o con valores por encima de 15. Y específicamente, y recordar que en falla renal pueden haber hemoglobinas carbamiladas que podrían generar también ciertas interferencias. Por tanto, aquí en HPLC, digamos que se tiene la ventaja de ser específicos y evitar, digamos, esta dificultad.
que puede que no salga o que salga con un falso bajo porque en el contexto de falla renal crónica hay anemia y que los pacientes entonces nos den ese falso bajo. Eso es otro paseo. Pero por lo menos no vamos a tener falsas elevaciones por hemoglobinas diferentes que fueran medidas en la prueba. Ahora, ¿qué tan buena es nuestra prueba de glicada para determinar los pacientes con diabetes en términos poblacionales? ¿Qué tanto encuentro la gente que está enferma? ¿Y qué tan específico es que cuando me dio realmente que está alta, sí es un paciente diabético? La respuesta es que más o menos la mitad de los pacientes, la sensibilidad cercana al 50%. Pero miren ustedes lo altamente específico que es. O sea, de 100 sujetos yo detecto 50 con la prueba HbA1c. Siendo diabéticos detecté 50. Pero estoy seguro que al que detecté lo tiene. Ahora, ojo con esto, la prueba de glucosa de ayunas tiene una sensibilidad en el diagnóstico que es cercana a un 45%. La prueba de glucosa postcarga puede que incremente hasta un tal vez 55%. Tanto glucosa de ayunas como glucosa postcarga tienen especificidades bastante buenas por encima del 95%. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Porque es común que hayan quejas en el laboratorio diciéndonos, es que no me cuadra que el paciente ya tiene rangos de diabetes en la glucosa de ayunas y usted me está diciendo que la hemoglobina glicada está en prediabetes. Pues eso es totalmente posible, porque si un paciente, yo le hago la hemoglobina glicada, les voy a decir, llega tarde al diagnóstico. La más sensible en eso es la prueba postcarga. ¿Por qué? Porque digamos que va a retar al cuerpo, pero también dijimos que era la más variable. En conclusión, la hemoglobina glicada tiene menor variación, es sensible en un 50% y muy específica. O sea que habrán pacientes que tienen diagnóstico de diabetes que tienen glicadas aún en rangos de prediabetes. Tengan en mente esto cuando lleguen solicitudes de revisión al laboratorio. Y en esta imagen quiero mostrarles que es difícil que haya concordancia de las tres pruebas. Es decir, miren, en este caso eran pacientes que fueron diagnosticados con diabetes, cerca 8% de una población como de 12,000 sujetos evaluados. Y fíjense que el círculo que está realmente comprendiendo el verde, el rojo y el azul es solo el 1.2%. Es decir, habrán pacientes que fueron diagnosticados por la glicada, de esos 7,8, 1,6%, de los de las 2 horas, 4,9, miren que sería el que más detectaría, y la glucosa de ayunas 2,5. Entonces, en el orden de detección clínica, diríamos que la poscarga sería la que más detectaría gente, luego la glucosa en ayunas y finalmente la hemoglobina glicada. Sin embargo, en el seguimiento del paciente que ya es diabético, la hemoglobina glicada es la reina porque me habla a mí de lo que pasó en los últimos 3 meses. Por ahí dicen que los niños, los borrachos, los locos y la hemoglobina glicada siempre dicen la verdad. Así es que la hemoglobina glicada me está diciendo lo que sucedió en el tiempo. La glucosa de ayunas simplemente fue lo que pasó ayer. El paciente dice, yo voy para exámenes, hoy no voy a comer sino ensalada con agua. Y la glucosa puede que hoy amaneció perfecta, pero la glicada me dice qué pasó durante los últimos 3 meses, por tanto no hay manera de engañar al clínico teniendo un examen de estos con alta confianza. También, para mí, el valor de la glicada me permite saber en un valor promedio cuánto está manejando de azúcar mi paciente. 7 equivale a 154 y cada punto que suba o que baje estará, digamos, alrededor de 30, 35 miligramos por decilitro. Es decir, si 7 es 150, 8 está por 180, 9 está por 210, 10 está por 240. Entonces, glicada me está diciendo a mí qué pasó en los últimos 3 meses, 50% es del último mes y me habla de un promedio establecido de glucosa, o sea, los pre y post alimentos. Las metas según el paciente van a cambiar en gente que está más joven, que tiene menos complicaciones. Yo quiero ir más, ojalá hacia el 6.5, 6.5, máximo 7.
En los adultos mayores con comorbilidades, yo no soy tan estricto para evitar eventos de hipoglicemia y lo tengo alrededor de 7,5 o de 8%. En realidad, diríamos que los diabéticos podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. El diabético tipo 1, en donde el páncreas no funciona, que son los de insulina, y podríamos decir que son típicamente los niños. Y el diabético tipo 2, que es el paciente adulto, obeso, con cofactores o con comorbilidad y especialmente con herencia de diabetes. Así es que si usted hoy que me está escuchando tiene historia familiar de diabetes, o tuvo diabetes gestacional, o tiene sobrepeso, préstemele atención, porque es que esto se trata de prevenirlo y se trata de entender que la meta es entre mejor control glucémico haya, mejor le va a ir al paciente. Sabemos que los pacientes que tienen glicadas más altas es porque todo su día está elevada la glucosa. Los pacientes que tienen glicadas más bajitas, alrededor del 7, 7,5, es porque más o menos manejan bien el azúcar en ayunas, pero después de los alimentos es donde más se le está subiendo. ¿Cuál es la meta para un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes? Entonces, que su glucosa de ayunas esté idealmente entre 80, 120, digamos un máximo 130, y que a las 2 horas esté menos de 140, por máximo hasta 180 miligramos por decilitro. Los pacientes que están en prediabetes, quiero también dejarles este mensaje. La probabilidad de volverse diabéticos en el siguiente año es apenas alrededor de un 2 a 4%. Entonces, ¿por qué a veces los clínicos somos tan obsesivos con esto de las pruebas? Porque yo tengo que decirle a un paciente que está en rango de prediabetes y que hay que cambiar estilos de vida, de alimentación y ser muy juiciosos porque existe una probabilidad de progresión. Ahora, es cierto, es relativamente baja, pero no porque sea baja, yo voy a dejar de hacer las cosas para mi paciente. Y aquí me tomé un atrevimiento y como vamos a celebrar el tema de obesidad, pues entonces sencillamente quisiera dejarles unos tipsitos en tema de alimentación y de mantenerse uno bien con el control del peso. Es muy común que me lleguen los pacientes a decir, doctor, ¿qué será que yo no bajo de peso? Y lo que vemos en la vida real es que la gran mayoría de la gente se mete a un gimnasio y se van a hacer puro cardio, se toman alguna pastilla que les recomendaron y su dieta no cambia. ¿Qué es lo que de verdad modifica el peso? La boca. 70% de los resultados de reducción de peso dependen de cambiar los hábitos de alimentación en la porción y en la calidad. Y del ejercicio, curiosamente, aunque la gente hace mucho cardio, lo que de verdad activa tu metabolismo es el tono, o sea, hacer músculo, hacer contracciones musculares, alzar tu propio peso. Cuando haces tonificación en un 25% y un 5% de cardio y 70% del resultado es de la dieta, vamos entendiendo por qué muchos de los pacientes dicen yo no he podido bajar peso. Ahora, ¿cuántas calorías tendría yo que bajar para gastarme 1 kilo de grasa? Resulta que 7,000 kilocalorías es el equivalente de ese kilo de grasa. Entonces usted me va a decir, Dios mío, ¿cómo así? Si yo cuando salgo a caminar y me pongo el relojito, logro decir que en una hora quemé 250, 280, 300 calorías. ¿Cuándo voy a quemar 7,000 calorías? Entonces se los dejo como para que entiendan por qué la gente que sale a sacar el perrito no baja peso, porque es que usted necesita quemar 7,000 calorías para poder quitar 1 kilo. Los invito ahora, si tienen la oportunidad, pásense el metro por el ombligo y si usted como mujer tiene más de 88 centímetros, está en riesgo cardiovascular y me está acumulando grasa donde no le toca.
Si usted como hombre tiene más de 94 centímetros en la cinta métrica alrededor del ombligo, eso quiere decir que tiene riesgo cardiovascular incrementado. Ahora, por cada kilo que usted baje o por ese centímetro de perímetro abdominal, y se relacionan muy bien, usted baja 16% su riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Miren que es algo bastante bueno. Ahora, para quemar ese kilo de grasa, si yo lo hiciera caminando 1 hora, necesito 23 días de estar caminando a buen ritmo para poder gastarme esas 300 kilocalorías. Ahora comprenden por qué no es tan fácil bajar el kilito de grasa. 23 días de 1 hora completa de alta actividad caminando para poder quemar 1 kilo de grasa, entendiendo que no están metiendo más de lo que están gastando. O sea, que hay equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Si uno lo hace montando bicicleta 1 hora completa, quemando alrededor de unas 700 calorías, serían 11 días de salir a montar en bicicleta. O si estás haciendo CrossFit con una quema de casi 900 calorías, serían 8 días de CrossFit alcanzando ese rendimiento. O sea, fíjense ustedes que ahí va comprendiendo uno por qué esos kilitos que entraron no han sido tan fáciles de bajar. La estrategia de lograr reducción de peso, 70% es de la alimentación, 30% es de la actividad física. Pero lo más interesante, cuando una persona bajó peso, el 70% de no reganar el peso es mantenerse en actividad física. O sea, aquí el mensaje es qué han hecho para comer bien y qué han hecho para que lo que bajaron se logre mantener en el peso saludable. La actividad física es aquí fundamental para mantener esto. Ahora, ¿qué es comer bien? Yo lo he definido con una cosa muy, muy sencilla y es el principio como de una lista de chequeo de 4 ítems. Pregúntese si lo que tiene al frente salió de la tierra, viene de un árbol, se pudre o se daña si se queda afuera y tiene mamá biológica o mamá de verdad. Si la respuesta es afirmativa a estos 4 ítems, es comida de verdad, es comida buena para su cuerpo. Salió de la tierra, viene del árbol, se pudre si se queda afuera y no me la como pronto y tiene mamá de verdad. Ahora, dígame usted los nuggets de pollo, el salchichón, la mortadela, ¿qué mamá de verdad tiene? O sea, la mamá de verdad es que el huevito salió de la gallina o el pedacito de carne salió del marrano o de la vaca o un pescado. Entonces, si ustedes se llevan esto hoy en la cabeza y cada que vean el plato de lo que se van a sentar dicen, salió de la tierra, viene del árbol, se pudre si se queda afuera, tiene mamá de verdad y lo entienden a la perfección, les aseguro que van a empezar a bajar esos kilitos de más que tienen acumulados en el abdomen especialmente. Bueno, ¿qué les propongo yo? Y lo hago muy a menudo con mis pacientes. La distribución del plato es, primero, ojo con un plato de más o menos unos 22, 23 centímetros de diámetro, o sea, el plato mediano. Segundo, si ustedes se dan cuenta, la mitad del plato debería tener verduras, un cuarto para la proteína, alrededor de unos 100 a 120 gramos de carne, pollo, pescado, huevo, y un cuarto para los carbohidratos, preferiblemente que esos carbohidratos sean una papa cocinada o una yuca cocinada o los frijolitos o una porción pequeña de arroz o las lentejas o los garbanzos. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que a mano izquierda en la parte superior hay un pedazo de naranja partida y aquí a mano derecha hay es un vaso con agua. Métanse en la película que los líquidos de elección son el agua, la aromática, el té o el tintico sin azúcar, ni miel, ni panela, ni endulzantes. Cuando ustedes se meten en esta historia, el líquido es agua. Bueno, agua puede ser en muchas versiones. Agua con limón, agua con gotas de mandarina, agua de apio, agua de cáscara de piña, agua con jengibre, agua con canela, agua, finalmente, aromática, té o tintico. Esta aromática es de bolsita y sin azúcar, ni miel, ni panela, ni endulzante. Cuando usted lleva esto en mente, claramente empieza a meterle al cuerpo comida de verdad que procesa bien, que habla y dialoga bien con su metabolismo y que le permite ayudar a bajar mucho más fácil el exceso de peso. Ahora,
no solo es comer bien, no solo es comer saludable, sino también entender cuál es la porción. A mí la gente me dice, es que yo apenas como una porcioncita de fruta y va uno a ver y es una cosa así, un tazón gigante de mango, papaya, piña, no, 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 no. Y encima le echan yogur o helado o crema de leche, no, no, no. O la porción de fruta es lo que te quepa dentro del pocillito de tinto, ¿sí? Pero se los voy a poner muy, muy sencillita. Miren ustedes acá. La porción de verduras, frutas, es lo que quepa en la mano, encocadita. La porción de grasas o de azúcar máximo en el día, lo de la falange distal. La porción de frutas es lo que quepa dentro de esta, digamos, la manito empuñada. La cantidad de el queso o la cuajada es precisamente este tamaño en, digamos, en longitud y en altura o en grosor de la parte de los quesos, y lo que es el carbohidrato es lo que sea la porción de la mano empuñadita. Entonces, miren ustedes, queso, la papa o la yuca, la porcioncita de aceite, las frutas y la cantidad de verduras. Si les interesa esto y les queda sonando, los invito a que me sigan también en Instagram en el Profe Willis. Aquí tengo unos videos muy bonitos de esto para que ustedes también lo compartan, no solo para ustedes, sino para otras personas. Y esto, hagamos realmente masiva esta información para que otras personas se beneficien. Por último, y con esto termino, lo ideal sería que nosotros siempre desayunemos. Ojo, por favor, desayune antes de salir de su casa. Prepárelo con las cositas que tiene en la casa. Cuando usted además desayuna más tarde o brinca el desayuno, se engorda más fácil. Desayuno es eso, un cafecito con la arepa, con el huevo. Mire que idealmente preferimos la arepita de maíz y no tanto el pan ni la galletería. Que preferimos que sea un cafecito, pero sin azúcar, ni miel, ni panela, ni endulzantes. No hay aguapanelas simples. Que ojalá siempre nos hidratemos antes de cada comida, un vaso de agua antes de desayunar, de almorzar, de comer, eso da saciedad y cuando entra la comida en nuestro estómago está más lleno. Que el almuerzo, ustedes se dan cuenta, la mitad es para verdura, un cuarto para la proteína y un cuarto para el carbohidrato, y que la sobremesa en este caso fue una aromática y dijimos cualquiera de los 4 líquidos que les mencioné. Que no es obligatorio aquí consumir fruta a media mañana, ni obligatorio consumir comida sólida a media mañana o a media tarde. Lo que sí es muy importante es hidratarse. Agua aromática, té o tintico sin azúcar, ni miel, ni panela a media mañana o a media tarde. Y que finalmente, ojalá la cena sea lo más temprano posible. Así como ustedes y yo tenemos una jornada de trabajo, nuestro metabolismo también debería tener una jornada de trabajo. O sea, lo que entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, o 7 de la mañana y 7 de la noche, y dele descanso de las 7 de la noche en adelante, porque el trabajador necesita descansar, reponer sus fuerzas para volver otra vez a empezar una jornada. Un truquito: cepíllense los dientes después de desayunar, de almorzar y de cenar, porque esto me permite tener una idea que es el momento de descansar. No, a uno le ofrecen después de cepillarse los dientes y uno dice, no, gracias, no me sabe bien, gracias, ya me acabé de cepillar. Se trata de eso, de decirle al cerebro, ya comí, ya me alimenté, lo voy a hacer con calma. Entonces, créame que esta es una forma muy sencilla de ayudarnos a hacer un plan de alimentación de comida de verdad, comida sana, que ayuda a nuestro cuerpo, y que cuando yo instalo esto también en los pacientes con diabetes, voy a ver que sus controles del azúcar y de la hemoglobina glicada se hacen muchísimo mejor. Agradecer nuevamente el espacio que nos han brindado y dejar este mensaje, y es que elijamos bien nuestra alimentación, porque aquí es donde está realmente lo que va a determinar nuestro camino. Somos lo que comemos y podemos literalmente transformar nuestros cuerpos, nuestras mentes, eligiendo una alimentación saludable e inspiradora. A invitarlos a que se unan por allá en Instagram al Profe Willis, y agradecerles pues a ustedes por la invitación, por la participación, y que hayan quedado bien motivados en el tema de la alimentación y la actividad física, especialmente el cardio-tono, haciendo más énfasis en tono que cardio, y una comida bien hechecita. Un feliz día para todos.